Porque yo tengo esa voz de docente. Claro, por eso el micrófono se me retumba. Bueno, empezamos un ciclo de talleres que vamos a organizar durante estos meses para la presentación de, bueno, el 3 y 4 de octubre, que vamos a hacer el festival y la feria, pero hoy damos inicio a lo que pensábamos con Yani y con el equipo, a este ciclo de conferencias, más que nada de conversaciones, de encuentros, para ir armando e ir conociéndonos antes del último día o de los últimos días de octubre, e ir también, bueno, pensando juntos qué es esto de armar un proyecto de investigación, de qué manera poder mostrarlo. Y en esta ocasión invitamos a Gabriela, una amiga, colega de muchos años, que ya viene trabajando con nosotros desde hace muchísimos años. De hecho, empezó los proyectos de investigación en el equipo hace 10, 12 años en escuelas secundarias, por lo tanto conoce mucho la vida de las escuelas secundarias, la vida del ser docente, y es profesora, investigadora de la UNSAM, de la Escuela de Humanidades, da una materia que se llama Investigación Educativa, es magíster en Políticas Educativas de la Universidad de Luján, licenciada y profesora de Ciencias de la Educación, profesora inicial también, y bueno, hoy va a acompañar docente en la Universidad de Luján, en terciarios y en la UNSAM. Y hoy nos va a estar acompañando a pensar justamente entre todos qué es esto de armar un proyecto. Sabe muchísimo de investigación, a mí me está ayudando muchísimo en la hechura y en las cuestiones de mi propia investigación, así que bueno, bienvenidos y comenzamos. Perdón, yo tengo una aclaración más. Vamos a tener un primer momento a cargo de Gaby y después un segundo momento en que vamos a trabajar más repartidamente en los proyectos, que vamos a estar varios nosotros del equipo acompañando en esas discusiones y después volvemos para tener un espacio común. Sabemos que hay algunos que tienen un ratito antes, porque el tiempo no es problema. Bien, en eso me hizo acordar Yani, en ese marco, que queremos agradecer a los investigadores, estudiantes, docentes del CEDESI y también a quienes vienen acompañando, Patricia Lu, que va a estar acá, una genia con toda la cuestión de Ivo, que es algo nuevo que sumamos a la feria, y a las chicas adscritas de psicopedagogía y de educación, que también vamos a estar trabajando juntos. Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Preguntarles, bueno. Quiero contarles un poquito a invitación del equipo de CEDESI y de los responsables de la feria, un poco de qué se trata la investigación, como para que ustedes puedan, o como para que empecemos a avanzar juntos en los propios proyectos de investigación. Es raro escucharse en el micrófono, pero para que salga mejor la grabación, vamos a seguir así. El taller que lo pensamos desde la Cátedra de Investigación Educativa, también lo pensamos con Isabel Iglesias, que es la otra integrante de la cátedra, que hoy no pudo estar acá, pero que tuvo que viajar. Y decidimos ponerme en la cocina de los proyectos de investigación, entrando a la cocina de los proyectos de investigación, como para ir metiéndonos de a poquito en eso de qué es hacer investigación. Hacer investigación en principio es producir un conocimiento nuevo, que articule la teoría, las teorías existentes, el conocimiento científico disponible, todo eso que otros científicos produjeron, con la empiria, y que responda a problemas, a inquietudes que nosotros tenemos, ¿sí? Que nos inquietan a nosotros, cuestiones, preguntas, problematizaciones que nos inquietan a nosotros mismos como investigadores. Esa es la invitación para ustedes, para que empiecen a pensar cuáles son esos problemas, no tanto como dificultades, sino como qué es aquello que no sabemos y que queremos conocer. ¿Qué es aquello que no sabemos y que tampoco nos lo responde del todo, o no nos lo responde o no nos lo responde del todo, el conocimiento científico disponible, ¿sí? Esa ciencia que ya está producida.
siempre hay una inquietud que mueve a conocer más en función de lo que ya está producido, pero también de lo que todavía no está dicho, no está terminado de estudiar, no está estudiado. Me traje, gracias. Ahora tengo dos. Bueno, gracias. ¿Empezamos? La propuesta entonces, para empezar a pensar esto, es, armamos con Isabel un esquema que está basado en un esquema de otro autor que se llama Maxwell, que es un investigador que trabaja sobre diseño de investigación y que otra profesora de la otra universidad donde yo trabajo tradujo el texto y nosotros lo transformamos un poco para hacerlo accesible. Pensamos que este esquema les permitiría y nos permitiría empezar a diseñar nuestros propios proyectos de investigación. En este caso, los de ustedes. A mí me sirve un montón para pensar mi proyecto y para ir viendo qué es lo que les está faltando, ¿no? Como verán, este esquema tiene 5 componentes principales y que están, bueno, yo elegí armarlo en forma de panel para que se viera cómo esos componentes están todos articulados, ¿sí? Uno se relaciona con el otro, se puede empezar por donde uno quiera, por donde uno pueda, tiene múltiples entradas este esquema y empecemos por donde empecemos, deberíamos poder recorrer ese circuito de la manera que fuera y poder ir pensando en cada una de las partes, fases, componentes de un proyecto de investigación. ¿Para qué? Para producir conocimiento nuevo, como dijimos, con base en el conocimiento que ya está producido o que tenemos disponible. Un lugar que a mí me gusta para empezar es el de arriba de la izquierda, donde dice situación. Y de ahí ir circulando por el resto de los componentes. Otro lugar posible para empezar es la pregunta. A veces uno ya tiene bastante en claro qué es lo que no sabe, entonces dice, ay, bueno, esto es lo que no sé, lo formulo como pregunta y entro por el medio. Paso porque hay una descripción de los esquemas, del mismo esquema en los distintos componentes. ¿A qué me refiero con situación? Componente de la izquierda arriba. A todos esos acontecimientos, sucesos, eventos, hechos, documentos que nosotros tenemos en el cotidiano, en el día a día, que nos inquietan a pensar algo. ¿Sí? Esas situaciones que vivimos a diario en la escuela, en el barrio, en la sociedad, en nuestras casas mismas, en todos esos espacios. Vamos a dejar que se acomoden. Eso sería lo que podríamos definir como situación. Posiblemente ustedes ya estén pensando, porque todos vivimos situaciones que nos resultan inquietantes, problemáticas, insatisfactorias. Seguramente que si entramos a preguntar, y eso lo vamos a hacer dentro de un rato cuando pasemos a la segunda etapa del taller, todos van a poder decir, bueno, a mí me preocupa esto es algo que quisiera resolver, sobre esta cuestión no sé. Varios de ustedes seguramente que también tienen algunas situaciones pensadas que después les vamos a proponer que explicitan. De esa situación, que es problemática, que es inquietante, que nos mueve a resolverla, uno puede desprender un montón de preguntas, de cuestiones que no sabe. Esas preguntas deberíamos ir buscando en qué medida pueden ser respondidas con esa teoría o con ese conocimiento científico disponible, que ahí estamos en el componente superior de la derecha, ¿sí? Y volver a construir la pregunta en función de lo que sí está respondido y lo que no está respondido. Si yo encuentro en la teoría, en el conocimiento científico, la respuesta a eso que me estaba preguntando, tengo que empezar a pensar en investigar otra cosa, porque eso ya me satisfizo, ya me dejó satisfecha, ¿sí? Entonces empiezo a pensar
en otra pregunta que esté vinculada con esa situación y que no esté respondida en la teoría, ¿sí? Ahí tenemos una articulación entre los tres componentes de la misma. Ahora bien, para responder esa pregunta, yo voy a recurrir a determinadas metodologías. ¿Cómo voy a hacer para responderla? No sé, va a depender de lo que quiera saber. Por ejemplo, si quiero saber qué piensan las personas sobre, y es un ejemplo que vamos a ver después, el acoso hacia las mujeres, y bueno, tendré que hacer entrevistas para ver qué piensan esas personas. O tendré que hacer, si quiero abordar un número mucho más grande de personas, en vez de entrevistas muy profundas y detenidas que duren mucho tiempo, tendré que hacer encuestas más breves a muchas más personas. Si quiero saber cómo son unas determinadas prácticas, lo vamos a ver en un ejemplo prontamente también, sobre la cultura del hip hop, voy a tener que, puedo preguntarles también qué es lo que hacen a esas personas que viven la cultura del hip hop, o puedo también observarlos directamente, ¿no? Y ahí tengo una serie de técnicas y de instrumentos para obtener información que permitan responder esa pregunta que me hice. Por último, en cuanto a estos componentes, y después dejo para un momento después los dos, todo otro componente que está vinculado con las formas en que comunico, ese saber nuevo que produje, ese conocimiento nuevo que produje. Así que también todo investigador tiene que ocuparse, y está bien que se ocupe, de pensar cómo va a hacer para comunicar eso que se preguntó, para comunicar esas respuestas a las que llegó, para comunicar esa teoría que usó de una manera articulada y a todos los demás. Esa es la parte de divulgación de la ciencia, ¿sí? De la divulgación de nuestros proyectos de investigación, que ahí ya más que como proyectos, están como proyectos desarrollados, terminándose y con el conocimiento nuevo producido, ¿sí? Entonces, nos pareció muy interesante incorporar este componente. Acá el autor, hicimos una transformación de Maxwell, que es este autor que les decía, porque acá el autor pone cuestiones de coherencia y de validez que deben estar acompañando toda la investigación. Si yo me pregunto una cosa, no debería responder sobre otra, ¿no? Pero nosotros preferimos incluir en ese componente algo que a ustedes les sirviera para pensar todo el proceso que van a llevar adelante en este tiempo hasta llegar a la feria, ¿sí? La idea es que a partir de hoy podamos meternos cada uno de a poquito, tranquilos, a pensar cómo vamos a desarrollar el proyecto, por dónde vamos a empezar, cómo lo vamos a seguir y cuáles serían las maneras de comunicarlo, ¿sí? De comunicarlos a otros que no fueron parte del proyecto, ¿sí? Cómo hacemos para hacerles conocer a los demás eso que nosotros conocimos, ese conocimiento nuevo que produjimos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Al costado del componente central, que es la pregunta de investigación, hay otros dos componentes que son los objetivos y las intenciones personales y prácticas. Cualquier proyecto de investigación tiene algunas intenciones, uno lo desarrolla con determinadas intencionalidades. La primera ya la dije, es producir un conocimiento nuevo sobre algo que me inquieta, sobre algo que no sé. Otra es comunicar ese conocimiento nuevo, porque no me lo voy a guardar solo para mí, o no lo vamos a guardar solo para el equipo que lo hizo. Pero también puede haber otras intencionalidades. No sé, dar a conocer la cultura del hip hop, por seguir con el mismo ejemplo, mostrar cómo en San Martín se producen formas específicas relacionadas con esa cultura, o pensar juntos y concientizar a la sociedad sobre el acoso callejero, que es el otro ejemplo que vamos a dar dentro de un ratito, o transformar esa realidad que nos rodea y que nos resulta problemática e insatisfactoria, que habíamos escrito en la situación allá arriba de todo, y que si nos inquieta es porque algo de eso queremos transformar, algo queremos cambiar. Entonces, a este costado podrían escribirse todas esas intencionalidades que pueden ser personales, pueden ser grupales, pueden ser prácticas o también pueden ser de conocimiento
reconocimiento. Lo que pasa es que las de conocimiento las vamos a escribir del otro lado, ¿sí? Porque tiene más que ver con los objetivos de una investigación científica, que es producir un conocimiento nuevo de determinado tipo. Describir, comprender. Bueno, podemos usar algunos verbos más. También de ese otro lado podemos escribir cuáles son nuestras hipótesis, cuáles son nuestros supuestos iniciales, nuestros puntos de partida, y cuando el proyecto esté terminado y resuelto, también podemos escribir lo que pensábamos, lo que suponíamos y lo que realmente encontramos cuando fuimos a trabajar al campo, ¿no? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Lo vemos con otra diapositiva. Si quieren. Y esto arranca. Ahí está. Este es un ejemplo uno de los ejemplos que les decía, es de un proyecto que se presentó el año pasado. El grupo lo llamó Achosadas, es una sigla. No la quise escribir para que no ocupara demasiado lugar, pero es acoso de hombres. Acoso callejero, exactamente. Sí. Bueno, después lo leo, cuando salga la diapositiva lo leo y les digo bien el nombre, pero tiene que ver con el acoso callejero. Lo hicieron estudiantes de la educación secundaria técnica número 2. Pensaron como situación, partieron desde un tema y desde una preocupación que era muy de las estudiantes y del grupo que estaba presentando ese proyecto. Estaba centrado en el acoso callejero como forma cotidiana, naturalizada, socialmente legitimada de violencia, ¿no? Ellos lo conciben así, como de violencia de género en espacios públicos. Esa era su preocupación, esa era su inquietud, esa era la situación que les movía a conocer más. Para construir o para articular con la teoría, seleccionaron y analizaron bibliografía específica relacionada con el acoso callejero y también material audiovisual. Con eso se introdujeron en el tema y no solo se introdujeron en el tema, sino que produjeron un marco teórico de referencia. Se preguntaron cuáles son a partir de esa situación y de esa teoría, se preguntaron cuáles son las experiencias de acoso callejero de mujeres y varones de distintas edades y con distintas ocupaciones. Yo ahí sinteticé un poco, porque a ellos les interesaban mujeres y varones que eran estudiantes y también personas, mujeres y varones que trabajaban en la escuela, ¿sí? Yo lo sinteticé para que entrara bien en el componente, pero estaban refiriéndose a esas dos personas o esos dos grupos de población. Para responder esa pregunta hicieron 19 entrevistas breves en un espacio semipúblico, en un shopping. Fueron al shopping e hicieron las entrevistas y después analizaron esas entrevistas. Y también hicieron 181 encuestas anónimas a mujeres y varones que estudian y trabajan en la escuela a la que los integrantes del equipo, a la que concurren los integrantes del equipo. Como formas de comunicación, produjeron un informe escrito, que es de donde yo saqué todos estos componentes. Realizaron una presentación en un stand y también realizaron una producción audiovisual. Les muestro algo de las conclusiones a las que llegaron, un poquitito, porque es bastante más extenso. Ellos llegaron a la conclusión de que las mujeres jóvenes son acosadas por todos los rangos de edades de hombres, desde los 13 a más de 40 años, aunque de 124 respuestas se destaca un 34,6%, que sería un poquito más de un tercio, que indica a los varones entre 25 y 40 años como los frecuentemente responsables. O sea, hay un tercio de las personas encuestadas que dice que los varones de entre 25 y 40 años son los que más acosan, digamos, o los que acosan con más frecuencia, ¿sí? Bien, y agregué también una foto para que vean algo de lo que produjeron en el stand, ¿sí? Tenían la información obtenida, armada en gráficos, tenían un maniquí con preguntas sobre el acoso puestas en el cuerpo y afirmaciones, ¿no? También puestas en el cuerpo de ese maniquí.
y bueno, más fotos tampoco cabían. Volviendo a la diapositiva anterior, retrocedí para que podamos ver los objetivos y las intenciones, porque esto también es interesante y no quiero dejarlo acostado. Como intenciones, bueno, lo que pretendía era realizar un aporte a su comunidad educativa, a la sociedad en general, informando y generando conciencia sobre el acoso callejero, ¿no? Sobre esa forma habitual de violencia simbólica. Como objetivo, lo escribieron así, casi tal cual, yo lo reformé un poquito para que quedara más desarrollado, más sintético puesto. Nos proponemos explorar, describir y efectuar. Fíjense, 3 verbos, ¿no? Explorar, describir, efectuar explicaciones que tiendan a comprender, que permitan comprender, que tiendan a desnaturalizar, visibilizar y además combatir las prácticas de acoso callejero que afectan particularmente al género femenino. Bueno, de eso también, de ese objetivo también se ocuparon en el stand, porque en el stand hicieron visible un poco no solo sus preocupaciones, sino lo que habían estudiado y trabajado con algunas formas de concientización. Ese es uno de los ejemplos que encontramos. Había muchos más, pero elegí 2 porque para no hacer tan larga la presentación. El segundo ejemplo es el ejemplo de que se llamaba Hip Hop en San Martín. Fue hecho por la escuela secundaria número 31. La situación parte de una situación de interés de los estudiantes del 6º año que pensaron el hip hop como una modalidad cultural que representa a algunos de ellos y que acerca o contribuye a acercar a otros que en primer momento parece que no pertenecen a la cultura hip hop, ¿no? Y sin embargo se acercan a conversar cuando esos estudiantes pintan los grafitis, contaban sobre las letras de canciones y sobre el abordaje de letras de canciones pertenecientes al hip hop. Como teoría lo abordan principalmente desde la antropología. Consideran las afirmaciones de una antropóloga que se llama Haddad, que tiene un apellido Haddad, que al estudiar el hip hop originario de niños Qom, que habitan en un barrio indígena de la provincia de Buenos Aires, afirma que el rap originario es la práctica musical que refleja y articula maneras de pensar, sentir y concebir la realidad de los jóvenes. Ellos basan gran parte de su investigación en esa teoría de Haddad y a partir de ahí empiezan a pensar en una pregunta de investigación y a la vez van articulando luego, en función de lo que van encontrando en sus trabajos de campo, vuelven a articular con la teoría de Haddad. Como pregunta de investigación se preguntan por la relevancia, las producciones, los lugares, las prácticas culturales que tiene el hip hop en el partido de San Martín. Porque ellos también tienen como hipótesis que el hip hop en el partido de San Martín es vivido no solo de maneras muy diferentes, sino que se construye territorialmente en el partido, que tiene particularidades territoriales, que no es lo mismo lo que pasa con el hip hop en San Martín que lo que puede pasar con el hip hop en otros lugares del país. Y a la vez tampoco se parece, dicen ellos en su trabajo, se parece, y lo dicen como hipótesis previa inclusive a hacer su trabajo de campo. Se parece a las prácticas estadounidenses y no, y asume particularidades locales en función de lo que va sucediendo en sus territorios con quienes practican la cultura del hip hop. Como metodología, fíjense que ahí, para ver la relevancia, las producciones, los lugares y las prácticas, no hicieron solo entrevistas como en el caso anterior, sino que también fueron a observar esas prácticas, ¿sí? Por un lado, sí entrevistaron a raperos y grafiteros del hip hop de San Martín, pero también hicieron charlas informales, que podríamos decir sigue estando en la modalidad conversación o modalidad de entrevista, y también hicieron observación participante en competencias de hip hop o en las pintadas grafiteras. De ahí obtuvieron fotos, hicieron informes de lo que fueron observando y cuando reunieron toda esa información, la analizaron, volvieron a la teoría, vuelven a usar conceptos de Haddad y a leer a la luz de los conceptos de Haddad eso que fueron encontrando en el campo, viendo que coincidía, contrastando esa teoría con la empiria que fueron construyendo en el campo. Como objetivo, un poco ya estaba dicho, analizar la especificidad del hip hop en San Martín, la hipótesis también ya se las había dicho,
Y como forma de comunicación hicieron un informe escrito, un stand y también producción audiovisual. Uno de los enunciados que aparecen en ese informe escrito es que, retomando las particularidades que tiene el hip hop en San Martín y las experiencias de los que participan en las diferentes aristas que tiene el mismo, se puede reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, todos los entrevistados coinciden en que el hip hop se encuentra en ascenso en esta localidad, que cada día crece más y se lo puede encontrar en las diversas plazas y esquinas del barrio. Esa es una de las afirmaciones o una parte de las conclusiones a las que llegan. La producción del stand tenía grafitis, bueno, ellos también estaban exponiendo esto que habían indagado, tenían el informe escrito a la vista y bueno, y había más que nada una invitación a usar las palabras en vez de los golpes, ¿no? Había otra frase que no llegó, que estaba más abajo, que era usar las palabras, no los golpes, ¿no? Algo así. Bien, no sé cómo voy con el tiempo. Bien, ahí no. Algo que preguntar. Acá la exposición termina, redondeo, pero podemos seguir conversando si hay algo que no haya quedado claro, que no haya podido desarrollar claramente. Volvemos a las diapositivas detrás, algo que quieran preguntar. Por ahí mis compas, quienes estuvieron escuchando, porque por ahí aceleré en algo y... Claro. Igual ahora cuando pensemos o estas mismas situaciones en cada uno de los proyectos, por ahí empiezan también a aparecer preguntas y ahí en el momento de devolución podemos... La idea era esa, presentar. No, quería preguntar solamente, yo un poco tarde, si este es el formato en el que quieren que lo presentemos o si es el otro, el de los años anteriores. Pensamos que este es un formato que ayuda a pensar a que no les falten componentes, a que al proyecto que presentan no les falten cosas. Después seguramente que va a haber una propuesta, una presentación escrita que sea narrativa y donde articule todos esos componentes, ¿no? Eso seguimos como era. Todos tenemos texto armado por nuestro propio tema de investigación, va a estar... Uno debería poder, a partir de rellenar todos estos componentes y teniendo claras las articulaciones entre componentes, después un texto escrito, narrativo o descriptivo sale bastante más fácil. Y me parece que el esquema ayuda a que no nos falte nada, ¿no? Que no nos olvidemos de pensar en algo que está bueno pensar cuando uno piensa proyectos de investigación y los lleva adelante. O sea, que uno pueda ponerse a pensar ya en cómo le gustaría comunicarlo, más allá de que no lo vaya a comunicar hoy o que a lo mejor no lo escriba hoy, ni la semana que viene, creo que ayuda a eso, a pensar el proyecto completo, a diseñar el proyecto completo. ¿No? No, una cosa que quería agregar, o sea, lo que pensamos es como poder acá darles más herramientas para que puedan hacer sus proyectos, no es como si fuera una tarea cumplir, Claro. Pero sí nos pareció que es como algo que es accesible, que es como una herramienta que nos parece que es fácil de desarrollar y que eso como que revisa todos los componentes en un proyecto de investigación. Y si lo quieren tomar, bárbaro. Si quieren trabajar de otra forma, también, porque hay muchas posibles de armar el proyecto, pero a veces nos pareció como una buena propuesta para trabajar en este punto de hoy para que después lo puedan tomar. Sí, este es un esquema posible, no es ni el único, ni el que haya que usar sí o sí. Pensamos eso, que teniendo un esquema a la vista con algunos componentes claros y pensando en las articulaciones, podría ser interesante para ustedes pensarlo de manera completa, pero pueden usar otros esquemas. De cualquier modo, con cualquier esquema que quieran trabajar, o si no trabajan de una manera tan esquemática, alguna pregunta sobre lo que quieran conocer van a tener, alguna intención, algún propósito, algún objetivo van a tener, y entonces pensamos que tal vez dejarlos de algún lugar van a partir,
hay algún momento donde empezamos a pensarlo y hay alguna situación, aunque sea una lectura, digo, no tiene por qué ser algo de la empiria o de la vida cotidiana. Hay algo que Tengo nos una inspiró. pregunta. ¿Esto nosotros después vamos a tener alguna copia? Sí. En la segunda parte del taller, lo que vamos a hacer es eso, repartirles a ustedes copias y también se puede mandar el Power si quieren, eso se puede decir también. Después mandamos al propio, mandamos al grupo, lo vamos a subir también en las redes, o sea que va a estar disponible, que además bueno, también tenemos en cuenta que esto es, como decía Jan y Gaby, un modelo posible. Nosotros lo que pedimos al final del proyecto es que quieren empezar a armarlo, por ahí a partir de esto ustedes pueden pensar el resumen que pedimos, que en el resumen tienen que contar un poquito, y por ejemplo la situación, la pregunta de investigación, qué metodología posible, no todo, no decir vamos a hacer 18 entrevistas, pero por ahí pueden pensar que nos interesa hacer entrevistas, que nos gustaría hacer un trabajo más de marco teórico, de búsqueda en la biblioteca, entonces hay que contar en un pequeño párrafo, y después sí el proyecto final, lo que nosotros pedimos es que seamos aproximadamente con máximo 5 páginas, es decir, no es que porque ustedes tienen un tiempo, es un acercamiento al proyecto de investigación. O sea, no es que vamos a pedir que esté terminado, que esté perfecto, que esté todo, que tengan toda la situación descrita, toda la teoría posible, sino es un pequeño acercamiento, y este modelo les pareció interesante para eso, para decir, ¿por dónde empiezo? ¿No? Uno dice, bueno, el tema, género, muy amplio, ¿cómo a partir de esto me voy dando cuenta que puedo acotar eso? Entonces, pero sí, lo subimos y lo vamos a seguir viendo. A la vez cuando les entreguemos las copias, también van a tener una página en blanco que invita a rellenar. Va a haber cuestiones o aspectos que acá no se van a rellenar y que capaz que después caben en otro, pero el ver que hay ahí un espacio a rellenar también invita a pensar, o nosotros lo pensamos así, como invitación a pensar en estos componentes y qué escribiría, cómo le contaría a esos otros que van a empezar a leernos y cómo también podríamos acordar entre nosotros lo que haríamos en función de estos 5 componentes que sabemos que también son muy abarcativos, que no se van a agotar ni hoy ni por bastante tiempo, ¿no? No puedes seguir pensándolos así. ¿Qué más? Pasamos entonces a la segunda instancia. ¿Quieren que deje a la vista o un ejemplo? O vamos y volvemos, como quieran. Yo esto lo dejo. El ejemplo, ¿Un ejemplo o Porque el ejemplo limita, o sea, no parece. Sí, lo que pasa es que lo tienen en las copias. Ah, ok. Pero igual podemos mover. Yo dejo esto acá y después. Antes de irnos como en pequeños grupos y pasar las horas y empezar a pensar nuestros proyectos, vamos a hacer así. Primero nos dividimos en pequeños grupos, nosotros vamos a estar repartiéndonos por ahí, ayudando, preguntando y viendo cómo organizar esto. Y después la idea, antes de terminar el encuentro, es compartir, porque también escucharnos hasta donde pudimos, es el inicio, es decir, no vamos a pedir que esté finalizado hoy. Lo que pudieron pensar, compartirlo para también ir pensando qué temáticas por ahí se están repitiendo, cómo podemos dar otro enfoque, para que no sean siempre los mismos temas de investigación, o por qué si estamos pensando lo mismo, cómo podemos distintos grupos pensarlo desde otro lugar. No sé si había una pregunta en relación a... No, eso, porque nosotros como viendo en realidad hay muchos proyectos que tienen temáticas comunes, entonces nosotros nos preguntamos por qué es eso, o sea, de dónde surge ese interés o qué situaciones hace que muchos proyectos partan como de la misma pregunta, al menos así muy general. Entonces nada, eso como algo para pensar acá, para pensar cuáles son las especificidades y aportes, ¿no? de cada
de cada proyecto, como lo que presentó Gaby en ese sentido es súper interesante porque muestra por ahí temáticas que son muy trabajadas, como el acoso callejero, pero con una mirada puesta en la escuela, qué pasa con los estudiantes, qué pasa con los docentes, qué pasa en San Martín, lo mismo en hip hop, o sea, como temáticas que son generales y que puede abordar cualquiera, pero con una mirada, por ejemplo, desde lo local o con una mirada desde la escuela. Entonces, ¿cómo hacer eso? Aportar desde algún lugar y decir cosas nuevas, distintas de temáticas que en general son muy abordadas. Bueno, nada, eso, para ir pensando. Bien, ahora nos repartimos estos. Y unas lapiceras por si no tienen. Que seguimos teniendo. Hay que aprovechar. Todas las Gracias, Lola.